Bien, ya están casi todos. Bien, entonces esa parte la van a resolver en páginas en blanco y me la van a entregar al final cuando yo les revise el libro. Son 7 preguntas las que hay ahí. Bien, en la página 49 entonces tenemos la semana 4. La vamos a ver también esta semana porque teníamos retrasada la semana anterior. Eh, Olga, creo que usted no estaba ahora que mencioné y Kevin tampoco. Entonces, para esta clase solo van a hacer un examen. Yo tenía pensado hacer 2 y hoy iba a ser 1 de la guía que les había dejado. Entonces, solamente van a hacer un solo examen que va a incluir las 5 semanas. La guía que les di, esa les va a servir para estudiar. Esa es una parte. Y de ahí les voy a dictar otra guía con unas 10 preguntas más, unas 15 máximo, para completar lo que es todas las semanas la semana 4 y la semana 5 que no se las dicté en la guía. Y de ahí van a hacer un solo examen. Los que no estén entrando a clases sí van a hacer varios exámenes, van a hacer 2. Van a hacer 2. Por ahora, Araceli no está entrando. Profe, eh, y no recuerdo quién más. Anthony, profe, pues ha entrado una que otra vez. Y así, entonces yo voy a decir quiénes van a hacer 2 exámenes y quiénes van a hacer 1. Y lo digo esto en la clase, ¿para qué? Para que cuando me pregunte alguien, ¿por qué voy a hacer 2 exámenes? Lo voy a mandar a que vaya a buscar este video en YouTube. Sepa por qué está haciendo 2 exámenes. Bien, el contenido para la semana número 4, bueno, el tema es la pero cultura, tengo las una representaciones pregunta, y comportamiento yo no social. sé si Acuérdense me que la escucha, sociología que lo que hace es no estudiar había... la sociedad. Y aquí todo esto es parte de la sociedad, lo que es las culturas, representaciones colectivas, que ya vamos a ver qué son, y los comportamientos sociales, que es cómo se desarrolla una sociedad, cómo se comporta. Aquí hay algunas preguntas en la página 50, en saberes previos. Tienen 3 preguntas. Las preguntas las van a resolver ustedes. Y bien, vamos a empezar entonces en la página 50, inciso 1. Las instituciones sociales, la familia, escuela y trabajo. Dice que un agente de socialización es un individuo, grupo u organización que influye en la conducta de una persona y en su sentido del yo interior, que premia o castiga su conducta, preveyéndolo de instrucciones sobre las reglas y los roles sociales, o simplemente sirviéndole como modelo. Los agentes de la socialización más poderosos en nuestro entorno cultural son la familia. ¿Qué es la familia? De este grupo o institución no se puede dar una definición precisa, ya que cada tipo de familia requiere de su propia definición. Sin embargo, se puede establecer como conceptos generales lo siguiente: grupo de 2 o más individuos percibidos como interdependientes, basados en conexiones sanguíneas, lazos legales u obligaciones verbales. También grupo de personas emparentadas entre sí que vivan juntas. Grupo de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un mismo linaje. Esos son los tipos de familia de los que se puede hablar. Y bueno, tenemos como aquí en este cuadro como definición que la familia es la institución universal, la única desarrollada en todas las sociedades. Los roles o papeles vinculados a ella influyen a todos los miembros de la sociedad. Todos nacen dentro de una familia y la mayoría de las personas pretenden crear su propia familia. Eh, como evolución de la familia, ¿cómo se iniciaron los procesos? ¿Cómo se iniciaron los grupos familiares? Perdón.
En los orígenes las relaciones familiares eran confusas, altamente promiscuas. ¿Alguien de ustedes sabe qué significa promiscuas? No, Olga, nadie. Bien, eso es, vamos a dejarlo de tareas para que investiguen qué significa promiscuidad. Entonces, ahí se lo vamos a dar al grupo igual para que investiguen. En esta etapa dice que los miembros de los grupos se alternaban las parejas sin ningún criterio de selección. La primera organización familiar nace en la comunidad primitiva. Se origina con la aparición del ser humano sobre la superficie de la Tierra. Las principales formas de organización social de esta etapa fueron, primero, la horda, que dice que fue la primera y más simple forma de organización. Se caracterizó por lo siguiente: fueron grupos reducidos de familia, eran nómadas, es decir, no tenían residencia fija, sino que se desplazaban constantemente. No existía distinción de paternidad debido a las relaciones promiscuas y por las largas ausencias de los hombres por la casa. El clan, en el caso del clan, el grupo de personas de esta asociación fue más numeroso, con un vínculo común en donde tenían gran importancia los lazos familiares y la obediencia a un jefe. Para los que juegan, saben, en los juegos de Clash Royale, Clash of Clans, existe esto que se llama clan. Y es justamente eso, es un grupo de personas, pero numeroso, y donde hay un jefe y varios colíderes, donde lo que hacen es organizar cómo se van a hacer las cosas. Entonces, lo mismo, por eso dice el clan. Para los que juegan esto, supongo que es súper fácil de entender. Eh, Esta estructura organizativa influyó profundamente en las vidas de los habitantes de ese periodo, ya que tuvieron que dirigirse por ciertas condiciones establecidas por el líder. También tenemos la familia consanguínea. Se considera la primera etapa de la familia. Los grupos conyugales se clasificaban por generaciones. Eh, Ese es el caso que más comúnmente nosotros miramos, la familia consanguínea. Bien, tenemos la familia sindiásmica. Este tipo de familia se desarrolló entre los límites del salvajismo y la barbarie. En esta modalidad de familia, las prohibiciones del matrimonio se hicieron más drásticas y complicadas. En esta forma de familia, un hombre vive con una mujer, inicia la monogamia. Sin embargo, al hombre le está permitida la poligamia y la infidelidad. Al mismo tiempo, se le exige a la mujer la más estricta fidelidad y el adulterio se castiga cruelmente. En la actualidad, en algunos países africanos, la tendencia musulmana se castiga a la mujer con la lapidación. Aquí los descendientes solo eran responsabilidad de la madre. De aquí de todos los que estamos conectados, Olga es la única mujer. Entonces, vamos a ver si Olga está en clase o no está. Olga, ¿qué opina usted de esa forma de familia? Si no está en clase, no me va a responder y sé que solo dejó el celular ahí conectado. no, sí estoy en clase. Pues, Sí, sí sí está en estoy en clase. clase. No le escucho, pero hable. Sí, sí estoy en clase. Es que está lloviendo así bastante fuerte, entonces casi no se escucha muy bien. ¿Alguien más le escucha a Olga? Creo que no se le escucha a Olga. Yo le escucho bien. Le digo que yo sí le escucho. Lo que pasa es que está lloviendo bastante fuerte, entonces casi no se escucha muy bien. ¿Perdón? Que está lloviendo así bastante fuerte, entonces casi no se escucha muy bien, le digo. Sí, porque solo se miraba el símbolo como que estaba hablando. Pero bien, entonces, solo fíjense bien en esa forma de familia. En esa forma de familia, el hombre podía ser poligamia, podía ser infiel y no importaba, cometía adulterio y no se castigaba. Pero si la mujer tenía que ser de la más forma estrictamente fiel y se le castigaba todavía si
cruelmente, dice. Entonces, aparte, por último, a terminar, dice que los descendientes solo eran responsabilidad de la madre. O sea, que si una mujer tenía 5 hijos con algún hombre, solo ella era la única responsable de eso. Ya el hombre no era responsable de eso. Entonces, una forma de familia bastante desigual, bastante injusta. Tenemos lo que es la familia poligámica. Es aquella forma familiar en la que existe una pluralidad de cónyuges. Existen 3 formas de practicar la poligamia. Matrimonio en grupo. Esta clase de matrimonio se realiza entre varios hombres y varias mujeres que practican relaciones sexuales recíprocas. Y está la poliandría. Es aquel tipo de matrimonio en donde varios hombres comparten una sola mujer. Dice que en la poliandría no habría equilibrio entre el mínimo de hombres y de mujeres. ¿Qué significa? Que pueden ser 10 hombres y pueden tener 3 mujeres. O pueden ser 4 hombres y una mujer. O sea, esas formas de familia, aquí uno no las logra ver, ¿verdad? Pero para que vean que sí existen. Y también tenemos lo que es la familia monogámica. Esa familia nace de la evolución de la familia sindiásmica entre el estadio medio y superior de la barbarie. Se fundamenta en el predominio del hombre que tiene como finalidad crear hijos cuya paternidad sea indiscutida. Eso era indispensable porque los hijos serían los herederos de las propiedades del padre. Y aquí tenemos una imagen a la derecha donde sale el tipo de familia más común en el mundo, donde son los padres, los abuelos y los hijos. Esa es la más común. De todas las anteriores que he mencionado, hay un montón que de repente ustedes ni cuenta se daban que existían, como la poligámica o la sindiásmica, perdón. Son tipos de familia que uno no logra ver. Bueno, luego tenemos, dice que con el predominio de la autoridad y el poder que se ejerce en la familia históricamente, la sociedad se ha dividido en matriarcado y patriarcado. ¿Quién no ha escuchado esos términos en la actualidad? Bien, el matriarcado dice que en esta etapa la mujer como madre se impone como autoridad del grupo. Eso es el matriarcado. En el caso del patriarcado, en este tipo de organización familiar, el hombre es quien ejerce la autoridad en todos los ámbitos, asegurándose la transmisión del poder por parte de la línea paterna. Este periodo se caracteriza por una posición secundaria a la mujer. La transmisión de bienes y privilegios se otorga por parte de la línea masculina. ¿Qué quiere decir? Que si en la familia de ellos tenían 2 niños, una niña y una niña, perdón, un niño y una niña, que automáticamente los bienes le pasaban al niño, no a la niña. También tenemos numerosas familias basadas en la poligamia, sea esta libre o encubierta. ¿Qué quiere decir esa? Encubierta. Bueno, libre es como habíamos mencionado, de la poligamia, que se meten entre varias personas y todo. Cuando dicen encubierta, se refiere a que todo eso pasa a escondidas de la pareja legal. Bien. Por el tipo de relaciones, la familia se clasifica en endogamia y exogamia. La endogamia se genera cuando el modelo de relación sexual se produce indistintamente entre los hombres y mujeres de una misma tribu o grupo. En el caso de la exogamia, se desarrolla cuando los hombres de una tribu buscan establecer relaciones con las mujeres de otra tribu. Eso se da en pueblos pequeños, donde son pueblos tan pequeños que de repente salen a otro lugar a buscar pareja, o porque son familia entre sí, o porque de repente son todos se conocen, entonces van a otro lugar y eligen sus parejas de otro lugar. De la conducta con la que se aborde esa misión, se establecen 3 estilos de paternidad o maternidad. Están los padres autoritarios, que como la palabra lo dice, son los que ven la obediencia como la única virtud. Ellos esperan que los hijos hagan lo que se les ordena, sin discusión. Están los padres permisivos, que estos ven la libre expresión del infante como una gran virtud.
tratan de evitar la confrontación y el castigo y hacen pocas exigencias de responsabilidad y orden. Y por último tenemos los padres que socializan con el deseo de formar en libertad. Ellos esperan que los o las hijas cumplan con las reglas que entienden son beneficiosas, pero los alientan a expresar sus opiniones. No retroceden para castigar, pero cuando falla el razonamiento y nunca físicamente, procuran ser transmisores de las ideas y valores y esperan que en la edad adulta los hijos sepan conducir sus vidas por caminos de responsabilidad. Luego tenemos lo que son los pares o iguales. Las relaciones con pares o iguales son aquellas que se realizan entre individuos o grupos que son semejantes en intereses o edades y están ligados por el compañerismo y la camaradería. Las relaciones de socialización entre iguales suelen caer inicialmente en los hermanos mayores y después se hace a través de los grandes grupos. La asociación informales suelen ser espontáneas, por ejemplo, amigos, la camarilla y las pandillas. Los grupos formales son aquellos que están supervisados por adultos. Pueden ser clubes deportivos, ecológicos, asociaciones de jóvenes, agrupaciones estudiantiles, comunales, etcétera. Las relaciones entre pares, permítanme. Las relaciones entre pares son igualitarias, no se gobiernan por diferencias en estatus o por dependencia. En el caso de la escuela, dice que desde la antigüedad el maestro ha sido un referente en la transmisión de valores culturales y el proceso de socialización. En ocasiones ha suplido la falta de otros agentes en la socialización inicial de muchos individuos o ha sido el verdadero transmisor de cultura. Esto se refiere porque de repente hay muchachos que van a la escuela y durante toda su vida en la familia nunca le han transmitido valores. En la escuela van a eso, a aprender los valores que el maestro les da y a suplir otras necesidades que en la casa tienen. No solamente de educación, incluso a veces hasta económicas o de salud. En el caso del trabajo, durante generaciones el trabajo ha sido la agencia de socialización y de aprendizaje directo por excelencia. Se pasó de la socialización en el trabajo a la socialización para el trabajo, es decir, qué tipo de saberes teóricos, instrumentales y actitudinales eran los que se ajustaban mejor. La inserción en el mercado de trabajo y se atribuyó a la escuela la especialización de la elaboración teórica de estos factores y de las prácticas de transmisión. Bien, y tenemos luego que la cultura, los sistemas de símbolos y expresión de normas y valores. Según la sociología, ¿qué es la cultura? La cultura es el conjunto de todas las formas de vida y expresiones de una sociedad determinada. Dice que en un sistema de expectativas y objetivos ampliamente compartidos por la sociedad. Eso también puede ser la cultura. También habla que es la totalidad de los medios de vida que ha conocido el ser humano en todas las épocas y lugares por diferentes sociedades. La cultura es el proceso de transformación del ser humano, del mundo del ser humano y simultáneamente la renovación de la persona. Y aquí tenemos en este cuadro, dice que en 1982 la UNESCO declaró que la cultura da al ser humano la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella distinguimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella la persona humana se expresa como conciencia de sí misma, se reconoce como proyecto inacabado, pone en duda sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que trascienden. Dice que de los conceptos anteriores podemos concluir lo siguiente.
Para la sociología, todo individuo posee cultura. Toda acción cultural es producto del aprendizaje, es decir, que el ser humano aprende. La cultura es una acción social que se comparte con la colectividad y por ser grupal se puede transmitir. La cultura no es un producto humano estático ni inmodificable. Por ejemplo, los abuelos tuvieron normas de comportamiento diferentes a las que tienen los nietos. Todos podemos modificar elementos de nuestra propia cultura, rechazar algunos o asumir otros nuevos o de otras culturas. Entonces, en conclusión, la cultura no es un producto humano estético ni inmodificable, porque hablábamos de que sí se puede modificar. Bien, elementos culturales. Al conjunto de elementos, valores y creencias que se encuentran en todas las culturas se les llama universales culturales. Algunos ejemplos de estos elementos culturales son las siguientes. Las expresiones faciales de ciertas emociones como la risa, el llanto, el enojo y la preocupación. Es igual para todo ser humano, o sea, que son gestos que no son diferentes de identificar o difíciles de identificar en una fotografía o en la realidad. Por ejemplo, la risa de un niño de la China es igual a la de un hondureño, un africano o un europeo. También tenemos que la prohibición del incesto y el canibalismo son impedimentos que se dan en la gran mayoría de las culturas. Los seres humanos de todas las culturas hacen música y bailan. En la actualidad, la globalización y la cultura consumista se están originando otros universales culturales, como el uso de envases plásticos, refrescos gaseosos y otros. Algunos elementos concretos o materiales. Esta parte de la cultura está formada por fiestas, alimentos, ropas, construcciones arquitectónicas, arte plasmado e instrumentos de trabajo. En los elementos simbólicos o espirituales tenemos lo que son las creencias. Son compartidas de cómo opera el mundo. Puede ser explicaciones breves del presente y del futuro que se fundamentan en el sentido común, sabiduría popular, religión o ciencia o alguna combinación de estas. Los valores son amplias normas de comportamiento de lo que es correcto, deseable y digno. Los valores establecen el detalle general para la vida cultural y social. Por ejemplo, el respeto a los mayores, el respeto a los padres y el respeto a los símbolos patrios. Algunas normas y sanciones. Dice que son reglas acerca de lo que la gente debe hacer o no hacer, es decir, o pensar en una situación indeterminada. Son disposiciones que se comparten y describen cómo debe conducirse la gente. Las sanciones son recompensas y castigos que se imponen socialmente para que las personas se inclinen a cumplir con la norma. Las sanciones pueden ser formales, como ser llevado a los tribunales, certificación de la aprobación de un curso, o pueden ser informales, tales como una sonrisa de aprobación o un gesto de desprecio, una palmada o un apretón de manos. Todas esas formas informales nosotros las vivimos. De repente cuando alguien de ustedes ve llegar a algún familiar a su casa, se le pone una sonrisa porque está alegre por haber llegado. O al revés, si llega muy tarde, ¿qué hace? Le hace un gesto no de desprecio, pero sí de enojo. Y ahí se están dando las sanciones, de tipo de sanciones informales. En el caso de los símbolos es algo que se puede recordar o expresar. Un significado son representaciones sintéticas de creencias culturales, valores y normas que contienen muchos significados. Por ejemplo, la cruz para el cristiano, la bandera nacional, las señales de tránsito, el escudo de un país. En el caso del lenguaje, tenemos que es un conjunto de símbolos hablados, así como reglas para combinar estos símbolos de un modo significativo. En el caso de la tecnología, es el cuerpo de conocimientos prácticos, equipos e instrumentos para mejorar la eficiencia de la labor humana y alterar el ambiente para el uso del mismo. La tecnología crea un ambiente particular, físico, social y psicológico.
Entonces, todos esos que estábamos viendo son algunos elementos simbólicos o espirituales. Simbólicos o espirituales. Ahora vamos a ver lo que es la diversidad cultural, las identidades y cosmovisiones de la sociedad hondureña. Lo ideal y lo real en la cultura, por lo general existe una diferencia entre lo que la gente piensa y lo que hace, o lo que dice que cree y realmente cree y practica. De esta actitud nacen los conceptos siguientes. Tenemos lo que es cultura ideal. En el caso de cultura ideal, consiste en un conjunto de normas y valores a los que la gente se une abiertamente y formalmente. Por ejemplo, no cometer fraude en un examen, no ingerir bebidas alcohólicas, no conducir bajo efectos de las drogas, etcétera. Y tenemos lo que es la cultura real, que se basa en valores y normas que la gente no puede admitir abiertamente y formalmente, pero que, sin embargo, practica, por ejemplo, las conductas enunciadas anteriormente. ¿Qué quiere decir? Que hay gente que puede decir que no roba, que no comete fraude, lo grita, porque son cosas que en la sociedad están mal, pero las terminan cometiendo. En el caso de los políticos, ninguno dice que roba y sabemos que la mayoría roba. En el caso de ingerir bebidas alcohólicas o conducir bajo efectos de las drogas, si alguien va conduciendo bajo efectos del alcohol y lo detiene un policía, no le va a decir si estoy bolo, a menos que ande muy bolo. No lo dicen. Y tampoco va a andar diciendo en la calle, no, yo cuando tomo me pongo a conducir. No va a decir eso. ¿Por qué? Porque socialmente no es correcto para la sociedad así. Entonces, a eso se refiere. Ideal es que la gente dice que hace las cosas o que no las hace. Y la real es las que realmente hace, pero no las dice. El conjunto de variaciones dentro de la cultura general recibe múltiples nombres, como los siguientes. Subcultura, que es un conjunto de entendimientos, conductas, objetos, prácticas, símbolos y vocabulario que distingue a un grupo en particular de los demás miembros de la sociedad. Deben actuar y compartir la información con otros. La contracultura son aquellos grupos que se oponen en forma activa a los valores y prácticas de la sociedad. Se caracterizan por el menosprecio que sienten por el orden y la autoridad. Buscan el desorden y la violencia. Su código moral lo basan en las drogas y el placer. Esa es la contracultura. En el caso de la variabilidad cultural, reafirmando lo que se ha expresado anteriormente, la cultura es cambiante, dinámica, mudable. A esta acción se le denomina variabilidad cultural y en esta versatilidad entran en juego los siguientes factores. El factor tecnológico se basa en la capacidad de producir e inventar nuevos elementos que le ayuden al ser humano. ¿A qué le pueden ayudar? Pueden ayudarle a ahorrar tiempo, a librarlo de trabajos arduos, es decir, volver más fácil y cómodo al trabajo, volver más fácil y cómodo el trabajo humano. La innovación puede darse en dos aspectos. El descubrimiento de algo totalmente nuevo, por ejemplo, la escritura, la rueda, el aeroplano, o las innovaciones secundarias, que significan perfeccionamiento de ideas ya conocidas. Por ejemplo, la rueda nace de la carreta, perdón, de la rueda nace la carretera, o la carreta, tirada por animales. De la carreta el automóvil, de la pluma al canutero, del canutero a la pluma fuente, de esta al bolígrafo y de este a la máquina de escribir y finalmente termina en la computadora. Ese es otro estilo de desarrollo o más bien de innovación. La difusión cultural busca extender y propagar elementos y productos culturales de una sociedad a otra. Algunos de estos productos y elementos se modifican lentamente. Otros, en cambio, son aceptados más rápido, sufriendo diversas modificaciones y produciendo cambios culturales. En el caso de la aceptación del otro y sus proyectos de vida, vemos que la socialización es el proceso iniciado en el momento del nacimiento, la persona en alianza, una personalidad humana madura, entendida como proceso. Podemos decir que supone una interiorización progresiva que el individuo realiza de las normas
y valores sociales que sustentan su realidad cultural. Las personas no maduran solamente con el transcurso de los años, sino que necesitan ayuda de otros seres humanos y reciben influencias directas e indirectas de los diferentes agentes de socialización, así como su empeño personal para alcanzar la madurez. A este proceso de adiestramiento se desarrolla en los 3 niveles de la estructura del ser humano. En el caso del nivel biológico y psicomotor, los seres humanos interiorizamos un conjunto de normas como el control de las horas del sueño, el dominio sobre nuestras necesidades de evacuación, los periodos de alimentación, el uso de las ropas adecuadas de acuerdo al clima, la habilidad para escribir, dibujar, pintar, ejecutar un instrumento musical, etc. Ese es el caso del nivel biológico. En el nivel afectivo, en esta escala modelamos nuestra vida afectiva en relación al medio en que nos desarrollamos. Aquí se forman y moldean aquellas acciones que nos gustan o nos disgustan. En otras palabras, en la formación de nuestros sentimientos, lo que consideramos bueno o malo, bonito o feo, justo o injusto. Ese es en el caso del nivel afectivo. Por eso habla, afectivo quiere decir algo relacionado con el sentimiento. Por ejemplo, las personas cuando le quiere decir a otra persona que la quiere, o le puede decir te tengo afecto. Entonces, a eso se refiere. En el caso del nivel cognitivo, dentro de este rango se integran todos los niveles del pensamiento, el uso de la memoria, la comprensión, el análisis, la síntesis, aplicación y valoración, asunción de responsabilidades y valores. Luego tenemos algunos medios para fortalecer la socialización, que sería la imitación, el proceso de premios y castigos, la comprensión de las reglas del comportamiento. También tenemos lo que es el etnocentrismo. Es la tendencia que existe entre los individuos y una sociedad para considerar que su propia cultura es superior a las demás y que las otras son inferiores. Históricamente ha sido una visión más extendida de las diferentes culturas dominantes, y así los romanos daban el nombre de bárbaros a los pobladores de las tierras conquistadas. Los judíos llamaban gentiles a los no israelitas. Moros les decían a los españoles, le decían los españoles a los árabes que residían en España. Indios llamaron los europeos a los habitantes de América. Fíjense bien, este proceso todavía se sigue dando bastante. En el caso de cuando se habla de fútbol, se toca bastante eso. Decir que Honduras es mejor que otro lado en fútbol. Se puede decir que el equipo es bueno, pero decir que el país como tal es mejor que otro no se puede. Porque de años atrás, cuando los europeos llegaron, ¿qué fue lo que dijeron? Indios. Así les dijeron a nuestros antepasados, indios. Y son formas que no deben de existir. Son formas que no es correcto. Yo no puedo decir, por ejemplo, Honduras es superior que tal país. No se debe decir. Entonces, a eso se le llama etnocentrismo. ¿Por qué? Porque no sé si han escuchado la palabra egocéntrico. Egocéntrico viene del ego, de que una persona se crea más que otra. Pero cuando hablamos de etno, estamos hablando de las etnias. O sea, ya mencionamos los países. Entonces, cuando ustedes conozcan una persona que diga que Honduras es mejor que otra, solo por decirlo, es alguien que tiene etnocentrismo. El relativismo cultural. Para el relativismo cultural, el mundo solo puede examinar o juzgar a la cultura o subcultura desde el punto de vista de la cultura original y no desde su propia cultura. Pregona que todos los sistemas de cultura son en esencia iguales en valor y que los rasgos que caracterizan a una cultura deben ser evaluados y explicados dentro del sistema al que pertenecen. Para el relativismo, el huancasco de las lenguas, de los lencas, no se puede valorar desde la óptica de la cultura mestiza o ladina. De igual manera, el baile de los diablitos o moros y cristianos no puede ser juzgado desde la perspectiva de los garífunas. Eso es el relativismo. Luego tenemos los cambios culturales. Dice que son procesos que buscan la transformación cultural del ser humano.
Estos cambios se pueden catalogar de la siguiente manera. Enculturación, que es el proceso de culturizar al ser humano desde su niñez hasta llegar a la etapa adulta. La aculturación, que es el cambio de la cultura. Esto se da normalmente en una conquista o invasión y es impuesta de manera forzosa o violenta. Eso pasó aquí cuando los españoles nos invadieron. Deculturación consiste en la pérdida de las características culturales propias a causa de la incorporación de otras foráneas. Este ejemplo, por ejemplo, se da cuando la persona llega a otro país, ya empieza a hablar como mexicanos y llegan al norte. Eso se llama deculturación. ¿Por qué? Pierden la forma de hablar propia y empiezan a tomar rápido lo que son otras formas de hablar, otras formas de expresión. Transculturación se basa en el intercambio de formas de ser o actuar. En este proceso se percibe que no existe cultura mejor que otra. Su complementación es voluntaria. Bien, entonces tenemos que los cambios culturales se pueden catalogar en enculturación, aculturación, deculturación y transculturación, que fueron los que acabo de leer. Tenemos el choque cultural y desarraigado. Dice que el choque cultural ocurre cuando se visita un país extranjero o un territorio distinto con elementos culturales diferentes a los nuestros. Y el desarraigo cultural se llama al acto de extinguir costumbres, valores y vínculos afectivos de la cultura que tiene inicialmente la persona para tomar los de la nueva cultura en la que se encuentra viviendo. Bien, tenemos la autoidentificación. Voy un poco rápido porque ya nos va a acabar el tiempo. La identidad cultural, que es concebida como el conjunto de valores, orgullo, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elementos dentro de un grupo social y que actúan para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia, es el resultado de la diversidad cultural. Los individuos creen pertenecer a la misma cultura porque tienen la idea de interactuar con códigos únicamente entendibles por ellos. Se basan parcialmente en un conjunto de normas comunes, pero la apreciación de tales códigos comunes es posible solamente mediante la confrontación con su ausencia, es decir, con otras culturas. En el tercer milenio, los investigadores, profesores y la sociedad se plantean la necesidad que la escuela no solamente sea un lugar para transmitir y enseñar, sino también un lugar donde se aprenda a convivir, a respetar a los demás, donde las normas, actitudes y valores morales constituyan objetivos básicos en el proceso educativo de las más jóvenes generaciones. Este proceso es bastante interesante, o esta última parte. ¿Por qué? Porque en las escuelas dice que se quiere implementar que se aprenda lo que es respetar a los demás. Si ustedes se fijan, bueno, por lo general el mundo no es un mundo donde las personas se respeten, ¿verdad? Pero implementando esto, quizás ayudaría a que los hijos aprendan a respetar a los padres, porque desde la escuela se les iría enseñando, donde las normas y actitudes y valores morales dice que constituyan objetivos básicos en el proceso educativo. Y eso haría que tuviéramos lo que es una mejor sociedad. Por lo menos nuestras sociedades, creo que entre la Olga, la generación de Olga y la mía, creo que andamos por el respeto ahí. Pero hay algunas generaciones, ya las más pequeñas que están ahora, que ya no existe lo que es el respeto, ni a los padres ni a nadie. Entonces, son cosas que se deben ir cambiando, que ya han venido cambiando y que se deben cambiar. ¿Por qué? Porque no están correctas. Pero bien, entonces por ahí nos vamos a quedar con la clase. Les queda de tarea, aparte de la página que les mencioné al inicio, la página 65, 66, 67 y 68. Todas esas páginas son tarea. Página 66, repito, página 65, 66, 67 y 68. En el caso de la 66, solo es de encerrar, la 67 solo es de encerrar y la 68 igual, aunque hay una parte ahí de un texto. Pero bien, por aquí nos quedamos porque se va a cortar la clase. Ahí les voy a mandar al grupo algunas asignaciones a los que no entraron a clase. Pasen feliz noche. Buenas noches. Profe, Igual, gracias.
Sí, dígame. ¿El examen cuándo lo va a aplicar? Hasta final, a final de cuando terminemos la semana 5. Ah, está bien, entonces. Bueno, bueno, Bye, feliz noche. bueno, bueno, feliz noche.